A finales de 2021, principios de 2022, comencé a subir reviews de palas al canal, siempre dando mi opinión sincera de cada una de ellas, tanto los puntos más fuertes como los puntos más débiles. Al principio lo que más costaba siempre era el poder tener acceso a palas para poder probar y así poder traer vídeos de forma más regular al canal. Poquito a poco lo fuimos consiguiendo juntos, fuimos creciendo y esto ha hecho que en el canal a día de hoy podamos decir que hemos probado muchas palas, muchas configuraciones de carbonos, gomas, balances, pesos, muchas marcas, pero sentía que le debía algo a mi comunidad, a todos vosotros, algo que de verdad reflejara todo este camino que llevamos juntos, algo que de verdad tuviera nuestro nombre, que nos diera nuestro hueco dentro de esto. Hace aproximadamente un año me llegó una propuesta para un proyecto que me hacía muchísima ilusión, en el que ya os podéis imaginar que he probado muchísimas cosas, muchas configuraciones y he tenido todo en cuenta a la hora de hacer este proyecto. Y hoy, después de mucho tiempo de espera, por fin puedo enseñaros el resultado de todo este trabajo. Así que os presento la nueva pala de la comunidad. Os presento la Nox D13. Pues por fin, aquí la tenemos, la nueva Nox D13 Exclusive Series. Y ahora por fin puedo enseñaros cuál ha sido el proceso para hacer esta Nox D13 y qué es todo lo que lleva. Lo primero de todo y quizás lo más importante a la hora de hacer la pala es el molde que íbamos a elegir. Dentro de las opciones que nos daba Nox, yo lo que buscaba era una pala que nos permitiera ser ofensivo en pista, pero que a la vez tuviera una buena manejabilidad sin un balance tan alto. Cuando yo empecé a hacer esta pala todavía no sabía que iba a salir la Nox AT Attack 12K de este año, entonces mi idea principal era la de hacer una pala ofensiva dentro de Nox, pero que fuera una alternativa para los que no querían una pala tan redonda como la AT10 12K. Por eso, si os fijáis, el molde que hemos utilizado está entre medias del de la AT10 y el de la AT Attack. Había opciones de elegir moldes un poco más simples, con menos tecnologías, menos cosas, pero al final queríamos que la pala tuviera de todo. Entonces pensé que dentro de los moldes disponibles que nos daba Nox, ¿por qué no irnos a una pala mítica de la marca que ya no se volvió a hacer? Y como muchos habréis visto ya, la pala que he utilizado de base para hacer esta D13 ha sido la Nox Nervo. Ahora bien, la pala se siente muy distinta a la Nervo, ya que hemos modificado tanto carbono, goma, balance, rugoso y muchas otras cosas que ahora vamos a ver. Estamos en pista porque he venido a probar lo que puede que sea el prototipo final de la pala. Para hoy tenemos algunos cambios que probar en pista. Lo primero sería la doble capa de rugoso en las caras, ya que pusimos un rugoso de tipo 3D con formato panal, pero para mí realmente no se marcaba tanto como yo quería y era un poco más estético que funcional, así que le pusimos encima rugoso de tipo arenoso, también buscando aumentar un poquito más la rigidez, pero que sobre todo que el rugoso fuera más funcional en pista. Así que veremos a ver si afecta un poco a la dureza de la pala y al tema de punto dulce. Luego para el puño también hemos cambiado algunas cosas, el tapón. Hoy voy a probar un tapón redondo en vez del tapón octogonal que tienen las Nox actualmente, y también el sistema de cambio de cuerda, que he puesto el de la cuerdecita roja un poquito más corta que la que venía antiguamente en las Nox. También tengo por aquí algunas otras palas de Nox, así que voy a daros unas primeras impresiones de la pala con estos cambios. No va a ser una review completa como hacemos normalmente en el canal, eso vendrá un pelín después. Por cierto, si estáis viendo esto, es que los cambios que he hecho me han gustado. La primera que probamos, la D13 con los cambios, para así ir comparándola con el resto. Siento que la pala sí que es un pelín más rígida de lo que era anteriormente, un pelín más. Seguramente, comparándola con las otras que vamos a ver, os diría que esta nos va a pedir golpear algo mejor para tener buenas sensaciones. Es un pelín más exigente en ese aspecto. Vais a ver que donde no aplico fuerza, sin alargar demasiado los golpes, tampoco es una pala con la que me cueste conseguir profundidad de bola. Si os fijáis, únicamente pongo la pala y ya la bola sale bien profunda, no hace falta hacer mucho gesto. Pero quizás lo que más me convence de esta goma, de este comportamiento de la pala, es que cuando yo aplico fuerza no me descontrola tanto como quizás te esperas de ella. Te permite ser un poquito más ofensivo, aplicar algo más de fuerza sin ese miedo a
a que se te escape la bola fácilmente. Además, os diría que la pala mantiene buena manejabilidad, no se me hace exigente en ese sentido. Sí que es verdad que, por ejemplo, os diría que una AT10 se mueve un pelín mejor aquí en la zona de volea, pero al final es una pala que, como digo, con estos cambios yo la noto un pelín más dura, no mucho, pero un puntito más. Y también os diría que estoy un pelín más cómodo con este puño redondo que con el octogonal. Yo personalmente que empuño algo más abajo. Vale, ahora vamos a probar un poco también la AT Attack 12K nueva de este año para ver un poquito diferencias. Lo primero que os diría es que para mí esta Attack se siente ligeramente más blanda que la D13. La D13 está un puntito por encima. También os diría que en cuanto a punto dulce, esta Attack tiene un poquito más de punto dulce que la D13, es más permisiva, diría yo, en ese aspecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la AT10 12K de este año. Pasamos ahora al AT10 18K que lleva goma MLD Black Eva, la misma, pero carbono 18K aluminizado, por lo que en principio será un poquito más blanda. Y ahora pasamos a la Nox TL10 Quantum, que es una pala que también lleva carbono 12K en las caras, pero en este caso tenemos la goma HR3. Esta tiene muy buen manejo, también es una pala que se mueve muy rápido, pero esta sí que es verdad que por lo que yo no he elegido esta goma es porque es muy reactiva para mi gusto. Pues ahora, después de haberlas probado en pista, os voy a dar un resumen rápido en cuanto a las sensaciones. Si la comparamos con la AT Attack 12K, que podríamos decir que es a la que más se puede parecer, os diría que la AT Attack 12K es ligeramente más blandita, más en esa dureza entre media y medio dura. Esta está un puntito por encima, más parecida a la AT10 12K del año pasado, más estilo Oxdog Hyper Pro, ese tipo de dureza es la que tenemos. También os diría que con la AT Attack tenemos un punto dulce que es algo más amplio, en este caso tenemos un punto dulce más estándar, pide golpear mejor a la bola para tener buenas sensaciones, se hace un pelín más técnica en ese sentido, pero también vamos a notar que por arriba la D13 te da un poquito más de potencia que lo que te da la AT Attack, que notas que te absorbe un pelín más el golpe. Esta no te absorbe tanto y la potencia es algo mejor. Entonces aquí está un poco la clave de lo que yo quería conseguir con la pala, y es que al final tuviéramos una pala que en cuanto a balance fuera muy parecido a lo que tenemos hoy en día dentro de Nox, que son palas que se manejan bastante bien en pista, aunque su formato sea diamante, pero en este caso teniendo una potencia, una respuesta en ataque que fuera mejor a la que tenemos actualmente. Así que eso es un poco lo que he querido conseguir yo con esta D13. En comparación a la AT10 12K de este año, en cuanto a dureza me pasa un poco lo mismo. Siento que esta sigue siendo un poquito más dura. También el tema del punto dulce con la AT10 12K es un poquito más grande, te sientes algo más cómodo, y el manejo con la AT10 12K es un poco mejor. En esta sí que notas que se mueve algo más rápido la pala en pista, estás más cómodo, defensa, volea. Pero luego en ataque también notas que esta tiene el punto dulce más centrado, cosa que hace que
si golpeas más arriba en la cara de la pala las sensaciones sean peores que con la D13, y también notas que en ataque te da un poquito menos, así que podríamos decir que la AT10 12K de este año sería una opción un poquito más cómoda. Y ahora pasamos a compararla con la AT10 18K de este año. Para mí esta es más blanda, dureza media, sí que es verdad que es una pala que tiene algo más de salida de bola, se siente un poco más cómodo a ritmo medio, medio bajo, siento que la AT10 18K en ese sentido sí que va mejor y sobre todo te ofrece un poquito más de efecto rebote. También siento que en ese ritmo rápido es una pala que genera más rebote que la D13, entonces sí que tienes un poquito más de ayuda a la hora de apretar la bola, pero el control para mí es un poco peor, en ese sentido de que si eres un jugador que ya acelera, con esta es más fácil que se te escape la bola en ese ritmo rápido. Por lo demás, por el formato me pasa un poco lo mismo que con la versión 12K, el punto dulce está más centrado, entonces en vivo la bandeja remate te da un pelín menos de potencia, pero te ves además más obligado a golpear con esa zona central para tener una mejor respuesta. Y ahora pasando con la TL10 Quantum, que al final tenemos un carbono 12K en las caras con goma HR3, esta goma para mí te ayuda mucho más en pista que la MLD Black Eva, sientes que es una goma más reactiva, tiene más salida de bola, un poquito más de rebote en ese ritmo rápido. También tengo que decir que el punto dulce para mí con esta se ve más reducido que el de la AT10 18K, siendo también una pala de dureza media, entonces yo siento que esta te ayuda más que la AT10 18K, pero te pide golpear mejor a la bola para tener buenas sensaciones. El punto dulce es más estilo el de la D13. Lo único que, como digo, para mí la diferencia principal y por lo que no he elegido yo la goma HR3 es porque en ese ritmo más rápido, cuando aceleras un poquito más, notas que se te escapa más fácil la bola por el rebote que te da la goma en pista. Así que estas serían un poco las sensaciones rápidas con los cambios que le hemos hecho a la pala. Si estáis viendo esto, quiere decir que estos cambios que hemos hecho me han gustado y se han elegido para el resultado final de la D13. En cuanto a la goma, ¿cuál es la que yo he elegido y por qué he elegido esta? Después de probar en Nox distintos carbonos, gomas y demás, cuando probé la goma HR3 me pareció una goma que tenía muy buena salida de bola a un ritmo medio-bajo, pero sí que es verdad que en ese ritmo más alto me ayudaba demasiado. Yo notaba que necesitaba un poquito más de control en ese juego de ataque y no tanta ayuda por parte de la pala, ya que al final en alguna ocasión yo notaba que me rebotaba demasiado, da igual el carbono que le pusiera, la pala salía bastante más de lo que yo quería. Un poco parecido me pasó cuando probé la goma EVA 50, también me parecía una goma que a un ritmo medio-bajo me ofrecía un poquito menos de salida de bola, pero sí que es verdad que en ese ritmo alto seguía siendo una goma bastante reactiva, que en cuanto le aplicaba un poquito de fuerza salía bastante, no la terminaba de controlar tanto. Sí que es verdad que para aquel jugador que buscaba más ayuda con una goma un pelín más dura que la HR3 era una buena opción, pero en este caso no es lo que yo quería. Lo que yo buscaba era una pala que nos diera una buena salida de bola a un ritmo medio-bajo, que fuera lo suficiente como para que no se te haga muy complicada, pero que en ese ritmo más alto nos diera ese puntito extra de ayuda sin ser algo muy exagerado. Y para mí lo más importante, que nos diera un buen control en ese juego de ataque. Entonces, después de probar todas estas gomas de Nox, la que me aportaba las sensaciones que yo quería era la goma MLD Black Eva, esta goma multicapa. Y luego en cuanto al tema del carbono, al final esta goma MLD Black Eva, cuando la probábamos con un carbono 18K aluminizado, no llegábamos a la dureza que queríamos, estamos más en una dureza media con esa configuración. Cuando probamos el 18K normal nos pasaba un poquito lo mismo, estábamos más en esa pala polivalente, dureza media. Con el carbono 3K sí que es verdad que notabas que la pala se volvía un poquito más dura, ya estábamos en esa dureza que quizás sí que nos podía convencer, pero yo notaba que se sentía menos la bola a la hora de golpear, no tenías tan buenas sensaciones a la hora de golpeo y para mí perdíamos un poco ese tacto seco que también yo buscaba en la pala con mejor control. Y luego probando el carbono 12K aluminizado, sí que es verdad que en cuanto a dureza nos podría cuadrar, pero para mí quizás podíamos ir a un puntito más y es lo que hicimos, nos fuimos al carbono 12K, que era un carbono que nos aportaba ese tacto seco que yo buscaba en la pala, se notaba bien la bola a la hora de golpear y teníamos esa dureza que es la que yo buscaba, un punto ya por encima de la dureza media. El siguiente aspecto que hubo que tener en cuenta fue el acabado de la cara de la pala. Al final podríamos haber puesto un acabado brillo, ya fuera únicamente en la X de Nox o en toda la cara de la pala. Esto lo que hacía es que la estética destacara más, pero realmente en cuanto a juego en pista, sensaciones, yo la notaba la pala un poquito peor. Cuando era sobre todo con bola nueva sí que podías notar que con el acabado brillo la bola patinaba un poquito más en la cara de la pala y no teníamos esas sensaciones que yo buscaba y por eso decidí ponerle un acabado mate. Y luego también estaría
estaría asociado al tema del rugoso. Como ya sabéis, las Nox de este año, como estaréis viendo, utilizan rugoso de tipo arenoso en la zona exterior de la cara de la pala y en la X de Nox utilizan un acabado brillo con rugoso 3D. Este rugoso a mí personalmente no me terminaba de convencer del todo, creo que las sensaciones eran algo peores. Como digo, cuando la utilizabas con bola más nueva sí que notabas que te patinaba la bola un poquito más en la cara de la pala y las sensaciones eran cambiantes. Y ahora bien, ¿cuál es el rugoso que yo he elegido para la D13? Sinceramente, en cuanto a sensaciones, yo creo que un rugoso arenoso te transmite unas mejores sensaciones a la hora de jugar, pero al final cuando empezamos a utilizar la pala con el tiempo ese rugoso de tipo arenoso se va gastando y creo que un rugoso de tipo 3D estaba mejor en el sentido de durabilidad, aunque las sensaciones al principio fueran un poquito peores. Entonces es lo que pensé de primeras, vamos a ponerle a la pala un rugoso de tipo 3D con formato panal. Le pusimos un rugoso de tipo 3D con formato panal, pero al ver el resultado yo sinceramente vi que era un rugoso bastante leve en la cara de la pala y no tenía eso que yo buscaba, que fuera un rugoso que se notara algo en pista, era más estético. Entonces me puse a pensar y dije, ¿por qué no ponemos una doble combinación de rugoso de tipo 3D y encima el rugoso de tipo arenoso, ya que en Nox a día de hoy no hay nada que tenga esta configuración? Y es lo que hemos hecho. Hemos puesto un rugoso de tipo 3D de formato panal, que como digo es un rugoso algo más leve que tampoco se nota mucho, pero encima de este rugoso le he puesto también el rugoso de tipo arenoso, además también buscando así que la rigidez de la pala fuera un poquito mayor. Pasamos ahora a algo muy importante para muchos, que es el tema del punto dulce de la pala. Ahora estaréis viendo cuál es la diferencia entre la AT10, la AT Attack y la D13. Como podéis ver, está un poco entre medias en cuanto al formato de la pala, es algo más híbrida. Y si la comparamos con la Attack 12K, para mí aquí hay una diferencia muy importante, y es que la Attack 12K es una pala con un formato diamante oversize, es decir, la cabeza de la pala es más ancha de lo que quizás te esperas de ella de primeras, y esto hace que el punto dulce de la pala también sea más grande de lo que te esperas para ser una pala con formato diamante en esta dureza. Pero también el tener ese punto dulce más amplio en la cara de la pala hace que se sienta más blanda. Por ello, para mí la AT Attack 12K de este año se siente más en dureza media que en medio dura. Entonces también yo buscaba corregir un poco eso y aportar algo más de rigidez a la pala, y esto lo hemos conseguido teniendo una cabeza de la pala más de tamaño normal, no tan ancha, cosa que hace que el punto dulce sea de tamaño estándar, ubicado en la zona media alta de la cara de la pala, pero así también ganábamos un poquito más de rigidez. Podríamos decir que esta D13 te da unas sensaciones más parecidas a la AT10 12K del 2024, que era un poquito más dura, pero con ese puntito extra de ayuda en el juego aéreo, ya que tiene un balance un pelín más alto y un punto dulce medio alto en la cara de la pala. Para la zona del corazón, como vemos, tenemos este refuerzo de Y invertida con el doble refuerzo diagonal, y algo que aquí la verdad es que le dimos muchas vueltas era el tema de los antivibradores, ya que al final teníamos una pala que estaba con un balance un poquito más alto de lo que yo buscaba. También le sumamos la doble capa de rugoso, que al final suma peso, hace que el balance suba, y por ello decidimos hacer esto. Y es que al final Nox nos dio la opción también de no tener antivibradores, hacer un molde más simple, pero al final el balance era más alto, como digo, de lo que se buscaba. También nos pasaba un poco con los huecos que tiene ahora Nox, los EOS Flap, que esto hace que al final, al quitar masa de esta zona, el balance también se vaya un pelín más arriba. Entonces lo que buscamos poniendo los antivibradores, aparte de reducir las vibraciones de la pala para aquellos que tengan el brazo un poquito más sensible, también nos hace la función de bajar el balance de la pala un poquito más, y hemos conseguido un balance que sí que se acerca más a lo que yo buscaba, un balance que podríamos considerar medio, en torno a los 26,1 centímetros. Pasamos ahora al tema del puño. Aquí la verdad es que me hubiera gustado tocar algo más, pero como ya sabéis, dentro de Nox tampoco tenemos la opción de tener un mango largo, ya que no existen moldes dentro de la marca que tengan este mango, y tenemos un puño que, según viene el grip original puesto, que ya os adelanto que no viene muy alto, está en torno a los 11,7-12 centímetros. Aquí tengo una de las palas prototipo que utilicé para probar cosas, y como veis, poniéndole un overgrip sin llegar a tapar nada del corazón, por debajo de los antivibradores, ya tenemos un puño de un tamaño más normal, en torno a los 13,5 centímetros. Y aquí tenemos la diferencia entre un tamaño del puño y el otro. Como ya veis, en cuanto le coloquéis un overgrip ya tendréis un puño que es un poquito más largo. Y otra cosa que también modificamos fue el tapón. Estuvimos probando, como veis, los dos tipos de tapones con los dos tipos de sistema de cambio de cuerda, y finalmente me decanté por poner un tapón redondo, no el nuevo octogonal que trae Nox, y el sistema de cambio de cuerda con la cuerdecita roja que sale del medio del tapón. Y ahora os cuento por qué. Como ya sabéis, Nox para este año hizo el cambio de pasar de un tapón redondo a un tapón octogonal, y viendo un poco feedback de todos vi que en muchos casos se estaba de acuerdo. Al final ganabas un poquito de taco y te
ayudaba un pelín más por arriba, pero también había mucha gente que este cambio no le gustaba, ya que al final con el tapón redondo estás más cómodo si empuñas bien abajo la pala. Entonces, pensando, dije, si nos vamos a un tapón octogonal, al final no vamos a tener la opción de tener nunca un tapón redondo y lo que vamos a tener es más taco. Pero si nos quedábamos con el tapón redondo, tendríamos más la opción de las dos versiones, para aquellos que quisieran un puño más fino, más redondeado y que empuñen bien abajo la pala, y si quieres un poco más de taco, al final le puedes dar más vueltas al overgrip o colocar una goma en la parte baja y así tener un puño un poquito más ancho en la parte del tapón. Y por ello fue por lo que decidí quedarme con el tapón redondo, para así tener la opción a los dos tipos de tapones en vez de quedarme con el tapón octogonal. Y algo parecido me pasó también con el sistema de cambio de cuerda. Como veis, he elegido la de la cuerdecita roja en vez de la de la pieza de plástico de la zona de abajo, y os cuento por qué. Este cambio lo hice porque si nos fijamos con el nuevo sistema de cambio de cuerda de Nox, cuando nosotros apretamos la cuerda en el nuevo sistema, se nos queda el nudo hacia un lado del tapón de la pala y es más fijo. Entonces, si nosotros empuñamos bien abajo, lo que nos pasa es que a veces la cuerda nos puede tocar en la palma de la mano y se te puede hacer un pelín más incómodo. Y en el caso del sistema de cambio de cuerda que he elegido, lo que nos pasa es que al colocarnos nosotros la correa en la muñeca, si nos fijamos, el nudo se va siempre hacia el lado contrario del tapón, y esto hace que sea mucho más complicado que esté en contacto siempre con nuestra palma de la mano, por lo que para mí se hacía ligeramente más cómodo. En cuanto al tema de la estética, no soy una persona a la que le encanten tampoco las palas muy llamativas, muy exageradas en cuanto a colores y demás. Como ya sabéis, el año pasado estuve utilizando la Oxdog Hyper Pro para jugar, que literalmente es entera de color negro, pero aquí lo que yo quería conseguir era un diseño de pala un poquito más elegante, pero que también tuviera sus detalles. Por ello he utilizado una base en color negro, después el carbono visto para la zona de la X de Nox, detalles en blanco y también detalles en plata y holográficos. Si nos fijamos en los detalles holográficos de la pala, que los podemos encontrar en el D13, todo el borde de la X de Nox, también la última letra de todas las tecnologías y también en la zona del marco y del corazón de la pala. No es el típico holográfico de Nox que refleja en un montón de colores muy exagerado. Aquí lo que hemos buscado es que reflejara más en esos tonos plata, haciendo así que la pala tenga estos detalles que la hacen más vistosa, pero sin ser tan exagerado. Como digo, creo que sí que podríamos haber destacado mucho más los detalles si poníamos un acabado brillo en las caras de la pala, pero en mi caso yo he priorizado más las sensaciones que te da en pista que la estética. En cuanto al peso, esta Nox D13 viene en el mismo rango de pesos que vienen el resto de las palas de Nox, desde 360 a 375 gramos. Como he dicho antes, el balance lo podríamos considerar medio, sobre los 26,1 centímetros. Dentro del rango de dureza de la marca, como digo, la podríamos poner un poquito por encima de la Nox AT10 12K de este año y la AT Attack de este año, que se sienten un poco más blandas. Estamos más en la dureza de la AT10 12K del año pasado. La diferencia principal con la AT10 12K del año pasado es que al final es una pala que por arriba nos va a dar mejores sensaciones, ya que tenemos un punto dulce algo más alto en la cara de la pala, pero manteniendo esa buena manejabilidad en pista. Lo más importante para mí con esta Nox D13 era conseguir una pala que tuviera muy buena relación manejo-potencia. Además, con este balance medio, lo que yo he buscado es que se pudiera adaptar a distintos niveles de jugadores en función de lo que ellos busquen en pista. Con un balance más medio tenemos la opción de, si quieres una pala algo más manejable en pista, un poquito más fácil y no eres tan ofensivo, te puedes ir a un peso bajo y tienes una pala bastante rápida de mover. Si quieres una opción más polivalente, sensaciones en defensa decentes y sensaciones en ataque decentes, podrías irte a un peso más medio, 365. Y si eres un jugador que lo que busca es más potencia, ser más ofensivo en pista, al final lo que yo he buscado teniendo este balance más medio es que te puedas ir a un peso más alto que te entregue mejor potencia, pero sin verte penalizado en la manejabilidad de la pala. Y ahora algo que seguro que para muchos es lo más importante, y es el tema del precio de la pala. Dani, ¿cuánto va a valer esta Nox D13? Lo primero de todo, deciros que la pala únicamente estará disponible en la web de Padel Pro Shop, eso sí, con envíos a todo el mundo. Y en cuanto al precio, aquí he intentado ajustar lo máximo posible, lo máximo que me han dejado, y el precio de la pala es de 199 euros, pero utilizando el código DANI13 en la web de Padel Pro Shop, el precio de la pala es de 179 euros. Así que yo creo que es un precio que está bastante bien de partida para lo que ofrece la pala, y desde aquí quiero dar las gracias a Nox y a Padel Pro Shop por todo el trabajo que han hecho conmigo con la pala y por confiar en mí para hacer un proyecto tan importante como este. Pero sobre todo os quería dar las gracias a vosotros, a todos los que estáis aquí cada día apoyando, a los que estáis desde el primer día y a todos los que os habéis ido uniendo poquito a poco y a los que os uniréis. Muchas gracias de verdad, y esto al final es de todos nosotros, vosotros lo habéis hecho posible, y espero que el que decida ir a por esta Nox D13 la disfrute como he disfrutado yo haciéndola, y que sobre todo encuentre en esta pala lo que buscaba en cuanto a sensaciones. Y también quiero dejar una cosa clara antes de cerrar el vídeo, y es que con esto yo no me uno
nueva Nox. Al final únicamente hemos colaborado con Nox y con Padel Pro Shop para crear esta Nox de 13, pero tranquilos que todo seguirá siendo igual que siempre. Pronto os traigo la review completa de ella en el canal y si queréis la comparativa con alguna otra pala. Espero que os haya gustado y muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.